Buenas, buenas tardes, estaba esperando dando unos minutos a que se conectaran más personas. Mi nombre es Claudia Padrón, soy periodista cubana, trabajo para varios medios independientes, pero sobre todo para una revista dedicada a visibilizar la situación de las minorías en Cuba, que es Tremenda Nota. El objetivo de la charla de hoy es comentarles un poco desde mi perspectiva como reportera lo que he trabajado sobre la comunidad LGTB en el país y también sobre otro grupo vulnerable o marginalizado que son las mujeres. Preparé una pequeña presentación para hacerlo un poco más dinámico y no todo el tiempo tuvieran que estar viéndome solo a mí, que se las comparto. Iniciar la presentación. La temática principal será los grupos marginalizados en Cuba, sobre todo la represión a la comunidad LGTB, también a las mujeres con datos de los últimos años y cómo el Parlamento cubano decidió recientemente no incluir en su propuesta de ley integral una propuesta de ley integral contra la violencia de género.
y estaba intentando solucionar siempre algunos problemas técnicos con la tecnología. Bueno, la imagen esta que seleccioné para comenzar la presentación es una imagen del 11 de mayo de la marcha autónoma que hizo la comunidad LGTB en Cuba. La marcha surge porque la comunidad hasta ahora siempre había logrado reunirse en mayo con una conga contra la homofobia que organizaba el Centro de Educación Sexual CENESEX, pero el año pasado el CENESEX decidió que no iban a hacer la marcha este año por condiciones contextuales del país, como una crisis económica un poco más aguda que ha habido en los últimos 2 años. Parte de la comunidad LGTB decidió que no querían dejar pasar la fecha por alto y sí deseaban hacer la marcha contra la homofobia. Esta reunión que hizo la comunidad LGTB el 11 de mayo y que intentó tomar las calles de La Habana, solo lo consiguieron en una parte. Hay que decir que tuvo el preludio de detenciones a varios activistas que fueron tomados de su casa, prácticamente secuestrados, llevados a una unidad de policías y que no los dejaron salir de nuevo hasta que concluyó la marcha para que ellos no se sumaran porque eran de los líderes de opinión más importantes que tiene la comunidad en el país. También se le hicieron varias llamadas telefónicas a periodistas que tenían en su agenda este tipo de temáticas y que iban a ir a cubrir la noticia. Se visitó a familiares de los activistas, sobre todo los más jóvenes, para tratar de intimidarlos, presionando a sus familiares. Pero finalmente la marcha sí se realizó y la comunidad LGTB, aliados y periodistas tomaron una parte de La Habana Vieja y intentaron llegar a Malecón. Quien no conoce La Habana, el Malecón agrupa desde el Vedado, que es el Centro Cultural de La Habana, hasta La Habana Vieja, que es el centro histórico. Y esta imagen que tomé es cuando llega la policía. La policía en Cuba, la seguridad del Estado, debo explicarles que son agentes que normalmente no están uniformados. Y la persona que están cargando es el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, quien intentaba frenar la detención de este joven que se había a su lado, hasta que entonces llega la policía y los detuvieron. Y la marcha terminó siendo reprimida, los activistas terminaron golpeados y algunos en la cárcel. ¿Entender por qué en Cuba, en el pleno 2019, puede el gobierno tomar tantas represalias contra la comunidad LGTB? También creo que hay que ahondar un poco en la base estructural y homofóbica que ha tenido el gobierno cubano. Mientras la revolución que triunfa en el 59 sí propuso medidas que eran para emancipar a la mujer o a otros grupos vulnerables como las personas negras, no pasó lo mismo con la comunidad LGTB. Desde el mismo 1961, en La Habana se hicieron redadas contra esta comunidad para capturar a los pederastas, prostitutas y chulos, y varias personas de la comunidad LGTB terminaron en la cárcel. En el 65 al 68 se escribió uno de los episodios más tristes de la historia cubana, porque fue la creación de las unidades militares para la ayuda a la producción, que fueron reclutados jóvenes entre 18 y 26 años, unos 30.000 hombres, con dos fines. Uno, disponer de 60.000 brazos que pudieran trabajar en la zafra de caña de manera obligatoria, porque eran granjas de trabajo forzado. Y en un segundo momento, también higienizar al país, sobre todo de lo que se consideraba que rompía con la idea del hombre nuevo. Estamos hablando de homosexuales. Se calcula que aproximadamente unos 1.000 homosexuales fueron presos en este tipo de centros. Nunca ha habido estadísticas oficiales del gobierno al respecto, la mayoría se han logrado gracias a investigaciones de historiadores. Además de los homosexuales, también fueron recluidos ahí personas que eran cristianos, jóvenes cristianos, algunos que Fidel en su momento calificó como tenían actitudes bifrelianas. Estamos hablando de jóvenes que disfrutaban la música inglés o norteamericana, el rock and roll, o que venían de familias adineradas antes del triunfo de la revolución y que se les denominaba burgueses. En estos centros, según han salido en investigaciones, sobre todo del historiador Abel Sierra, los castigos en Lumat se documentan que eran muy variados, iban desde los insultos verbales hasta el maltrato físico y la tortura. Abel Sierra documenta que una de las técnicas que más se utilizaba era meterlos en un tanque de agua sin ropa,
enterrar a los muchachos hasta la cabeza en un hueco y dejarles solo la cabeza a la intemperie, o atarlos a un palo o una cerca y dejarlos toda la noche a la intemperie, estuvieran expuestos allí a los mosquitos. En el 79, perdón, aún en Cuba la homosexualidad era vista por el Código Social como una amenaza, y también incluimos otros hitos que creemos que son interesantes en la evolución del movimiento LGTB en Cuba. Es que mientras otros países, por ejemplo en el caso de México desde los 70 ya tenían publicaciones enfocadas en la comunidad LGTB, Cuba no fue hasta el 2017 que tuvo el primer sitio independiente de noticias que iba centrado en comunidades vulnerables, pero que una parte principal de su agenda iba a ser la comunidad LGTB. Un sitio que fue bloqueado y censurado. Hasta hace muy poco estuvo bloqueado en el país y era también una manera de quitarle el acceso a estas comunidades a las noticias o a las informaciones de las cuales ellos eran protagonistas. Y hasta hoy podemos decir, bueno, con el 11 de mayo ya comentaba lo que pasó en la marcha, pero la represión continúa. Y me baso para decir esto en un primer ejemplo. Por ejemplo, acá te está la foto de dos activistas o periodistas cubanos, el youtuber Nelson Julio Álvarez, que está a la izquierda, y el periodista Ezequiel Puente, que fueron los últimos blancos del ciberacoso en Cuba, que es una de las estrategias que más utiliza la seguridad del Estado. Les explicaré un poco el caso de Nelson. Nelson es un joven youtuber con una imagen queer, probablemente uno de los pocos youtubers con imagen queer en Cuba, que reporta para también el sitio de noticias independiente ADN. Nelson ha sido detenido en varias ocasiones, se le han decomisado su teléfono, el dinero que tiene encima, todos sus instrumentos de trabajo, computadora, etc. En la segunda detención de Nelson, en noviembre del año pasado, mientras el teléfono de Nelson estaba ocupado por la policía en una detención en Villa Clara, la provincia donde vive, en el centro del país, el perfil de Nelson el perfil de Facebook empezó a tener comportamientos inusuales. Uno de ellos es la imagen que se ve a la izquierda, donde se ve que su nombre fue cambiado por Mariela del Barrio, una clara muestra de cómo trataban de ridiculizarlo utilizando su orientación homosexual. Y a la vez empezaron también a hacer públicos en su página de Facebook contenidos de propaganda política favorable al gobierno cubano. En ese mismo momento, que recalco, el teléfono de Nelson estaba en manos de la policía cubana, tomaron fotos privadas que él tenía en su teléfono y empezaron a publicarlas en grupos de Facebook, sobre todo, que son grupos cerrados, donde están personas de la comunidad donde él vive y que son personas conocidas para él. Ezequiel, que es periodista independiente, ha sido hostigado durante varios meses de perfiles falsos, lo amenazan con difundir información privada sobre su vida o su relación. Son entre las técnicas más utilizadas. Las mujeres en Cuba y la situación actual. Es el otro grupo vulnerable o marginalizado en el que quisiera comentarles algunos de los elementos que he podido conocer por mi trabajo. Primero empezar que con datos del 2016-2018, datos que ha podido recuperar el Centro Cubalex, porque no hay dato oficial, por supuesto. En Cuba es un país donde se adolece de cualquier tipo de información de esta índole. Se puede llegar a la conclusión de que el gobierno cubano entre 2016 y 2018 reprimió más a las mujeres que a los hombres, a pesar de que hay más hombres activistas que mujeres en cuanto a proporción. En este gráfico se muestra que de unas 18.000 denuncias que registró Cubalex, más de 10.000 pertenecían a mujeres. Y recalco que las mujeres es una cantidad inferior respecto a los hombres. En Cuba, si también vamos a hablar del contexto, hay que especificar que no está reconocido el feminicidio, que hasta hace muy poco era negado por las autoridades oficiales. Pero para no quedarnos solamente en las cifras del tema de represión, aquí estoy hablando sobre todo de activistas y periodistas independientes, que son las mujeres más reprimidas a nivel estatal. Hay que comentar también que la seguridad del Estado utiliza técnicas de hostigamiento, de represión hacia las mujeres, que no las utiliza con los hombres. Por ejemplo,
a ellas su rol de cuidadoras y de madres las hace más vulnerables, porque en los interrogatorios se ha registrado que de las principales amenazas que se les hace es que pueden, que por su actividad delictiva, cuando digo delictiva me refiero a hacer periodismo independiente, la mayoría de los casos, ellas pueden perder la custodia de sus hijos. También están poniendo en riesgo a las personas ancianas de su familia que están bajo su cuidado. En los interrogatorios, solamente mujeres y hombres, periodistas, homosexuales, han reportado que se les ha obligado a desnudarse, algo que no pasa con hombres heterosexuales, que también se ve como hay un sesgo aquí de género o de identidad sexual. Otra técnica machista que se emplea en Cuba para hostigar a las mujeres es pedirles a los esposos de estas que lleguen a los interrogatorios y que utilizar a estos hombres para tratar de someterlas a ella o de que ellos ejerzan cierta influencia sobre sus mujeres. Porque ya de antemano se concibe que el rol del hombre en las familias es como la cabecera y que las mujeres no tienen una autonomía para decidir sobre ellas. Que recientemente fue uno de los hechos que denunció la periodista Miriam Zelaya, colaboradora de 14 y medio. No puede analizarse la situación de las mujeres en Cuba sin hablar de cómo son víctimas del acoso callejero constantemente, sin que haya políticas públicas que lo frenen. Tampoco de cómo las mujeres trabajan 14 horas a la semana más que los hombres, en lo que denominamos como la economía doméstica, los cuidados del hogar, de los niños. Estos son los datos de la encuesta sobre violencia de género que se hizo en Cuba en el 2016, es la única encuesta disponible en 30 años. Es una encuesta oficial que hizo el gobierno, la Federación de Mujeres Cubanas y el Centro de Educación Sexual. Entre los datos interesantes que refleja la encuesta, aquí se pueden ver cuáles son los principales problemas a los que enfrentan las mujeres en Cuba, que producir en condiciones de carencia, a los bajos ingresos, la imposición de estereotipos a la hora de emplearse, porque está muy latente que hay ciertos trabajos que sí se corresponden al canon de lo que esperamos de feminidad, o lo que se debe ser, lo que debe hacer una mujer. Otro de los problemas que también afectan a los hombres es el acceso a una vivienda digna, las dificultades para transportarse, la sobrecarga doméstica y la violencia de género. En Cuba hay que decir que el 80% de la población que se encuestó, y recalco que son cifras oficiales, reconoció que sí hay violencia de género en el país, que son las del oriente, la región más pobre de Cuba, se debe añadir las más afectadas, y que además se mantienen estereotipos machistas en el rol de estas en la familia y en la sociedad. Hay que agregar también, para remarcar un poco o sintetizar el contexto de la mujer en Cuba, es que otro de los problemas que tienen es que las trabajadoras sexuales en el país sí van a prisión por peligrosidad, mientras que los hombres que se dedican también a comercializar su cuerpo no lo hacen. La diferencia es que un hombre puede estar a cualquier hora en la calle vestido de cierta manera sin que se intuya de antemano de que es un trabajador sexual. En cambio, si una mujer lo hace, ya la policía solo por esto puede determinar que estás ejerciendo la prostitución y puedes terminar en la cárcel. Hay que agregar que entre los aparentes avances de Cuba o que surgen con la revolución, la participación de la mujer se aumenta en el sistema político y en efecto hay mujeres en Cuba que tienen altos cargos directivos y legislativos. Sin embargo, a las mujeres se les impide organizarse y asociarse dentro del país de manera independiente, y menos aún movilizarse y tomar espacios públicos. Por eso, mientras millones de mujeres estaban realizando la marcha este 8 de marzo, ninguna pudo hacerlo en La Habana este año, ni el anterior, ni el otro, simplemente porque es ilegal y está prohibido. Las activistas y feministas cubanas lo que han podido hacer es agruparse de manera virtual y visibilizar así algunas demandas. De esta manera, y en este contexto de que les he tratado de sintetizar, es que surge en Cuba
la propuesta de ley de género. Una propuesta de violencia de género. Esta propuesta trataba de incluir en el cronograma legislativo del 23 de 2023 a 2028, los próximos 8 años, la elaboración de una ley integral contra la violencia de género, constituir un grupo asesor cuya composición sea de conocimiento público, integrado por personas con trabajo en el tema, que acompañe el proceso de redacción del proyecto de ley. Las 40 firmantes de este proyecto de ley que llegó al Parlamento en noviembre también solicitaban que el grupo estuviera representado en distintas regiones del país, sectores sociales, y recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en el proceso de elaboración de la ley integral contra la violencia de género. Acá se ve brevemente cuál ha sido el decursar de la ley contra la violencia de género en Cuba, la propuesta de ley. En noviembre del 19, 40 activistas, profesoras, artistas, periodistas cubanas presentan al Parlamento la solicitud de ley integral contra la violencia de género, que trataba de marcar que en Cuba se reconocieran los feminicidios, que aunque no hay una data disponible sobre el tema y no nos permite situarnos o compararnos con el resto de la región, empíricamente podemos apreciar que es menor que en otros países, pero el único dato disponible que tenemos es de 2016, y ese dato refleja que 50 mujeres fueron asesinadas en Cuba en el año, lo cual estimaría que es más o menos una a la semana. Ahora con las redes sociales se ha podido visibilizar un poco más y las denuncias se están haciendo a partir de las redes sociales, y uno como periodista puede tener un poco más de acceso a los casos y a la información, pero no hay una data oficial sobre el tema, ni tampoco está reconocido el feminicidio en el Código Penal cubano, y era uno de los reclamos de las feministas. La primera respuesta a esta petición llega en diciembre del 19, cuando la diputada Mariela Castro Espín, que es la directora del Centro de Educación Sexual, CENESEX, declaró a la prensa que no se había decidido si Cuba, en ese momento, tendría o no una ley específica contra la violencia de género, o si se iba a incluir en legislaciones ya existentes. Pero en enero de 2020, el 13 de enero, la Gaceta cubana publica el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea del Poder Popular, y este no contemplaba ninguna ley de género, a pesar de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, había anunciado en la clausura del periodo de sesiones parlamentarias que Cuba tendría leyes para enfrentar la violencia de género, el racismo, el maltrato animal y la diversidad sexual. En cuanto al maltrato animal y el nuevo Código de Familia, que podría en algún momento permitir la unión consensuada entre personas del mismo sexo, sí se incluyeron, pero no se incluyó la ley en contra de la violencia de género en Cuba. La Asamblea Cubana es la segunda asamblea del mundo con más mujeres, y es un dato estadístico que podría hacer notar que la presencia de ellas impulsaría leyes de este tipo. Pero hasta hoy la Asamblea Cubana no ha promulgado una ley que beneficie específicamente a este sector. Podríamos pensar, ¿por qué pasa algo así en Cuba? Si se da como referente a una asamblea que es mayoritariamente femenina, ¿cómo pueden dejar atrás una propuesta como esta, teniendo en cuenta el contexto cubano que ya les sinteticé de manera general? Lo que sucede en la Asamblea Cubana es que es representativo solo en cifras, pero cuando vamos a lo que pasa detrás de la Asamblea, es que el cronograma legislativo, la mayor parte de las veces, es dirigido desde el Comité Central, y la Asamblea solamente es un Comité Central, que es el máximo órgano del país, dirigido por el partido, y la Asamblea lo que se dedica es a aprobar las leyes. No hay un gran trabajo en él. La Asamblea Cubana se reúne un par de veces al año solamente, y eso hace que su trabajo legislativo sea mucho más débil que el de otros países. Así que como conclusión, a pesar de todo el contexto que hemos comentado, de cuáles son las principales problemáticas de las mujeres hoy en Cuba, hay que decir
que hasta el 2028 no hay posibilidades de que el Parlamento cubano incluya una ley contra la violencia de la mujer en sus sesiones. Las mujeres cubanas viven en una isla donde, pese a logros que son conocidos de la revolución, entre ellos la práctica institucionalizada del aborto, hay que remarcar que la práctica institucionalizada no significa que el aborto sea legal, sino es el resultado de una voluntad política que puede en algún momento cambiar porque no está en ley. Sí persisten formas de agresión y opresión históricas que están vinculadas al género, que no son muy distintas a las formas de opresión que sufren las mujeres en la región, pero hay otras sí muy específicas de un contexto totalitario, sobre todo cuando las mujeres están vinculadas en alguna esfera que se considera disidente en el país, ya sea el activismo político o el periodismo independiente. Lo que podemos decir que la verdadera liberación de la mujer cubana, de los grupos LGTB, y la ruptura con el machismo, la homofobia y la dominación, podrá existir quizás en un país donde la opresión no dicte las relaciones sociales del Estado, como ocurre en Cuba hoy. Bueno, de esta manera he sintetizado la presentación. Acá les dejo algunos enlaces de personas, organizaciones a las cuales pueden seguir, que tienen cierta especialización en este tema. Si hay alguna pregunta de las personas que están en línea, me la pueden escribir. Sí, estoy viendo algunas preguntas. Dice que si hay información de si hubo feminicidios en Cuba en lo que va del 2020. Sí, desgraciadamente sí ha habido noticias en las redes sociales y en la prensa independiente donde han sido reportadas, porque la prensa oficial, desde que yo puedo recordar, solo ha reportado un feminicidio en Cienfuegos, una joven que fue violada, asesinada y sepultada por 3 hombres, madre de una bebé pequeña, fue unos años atrás, pero sí, en lo que va de año han sido reportados feminicidios en La Habana, por ejemplo, recuerdo que se puede encontrar información en los sitios de prensa independiente cubanos de una mujer que fue encontrada en La Habana Vieja desnuda en la calle, fue lanzada desde una muerte un poco, bueno, como casi todos los feminicidios, una muerte muy brutal, fue lanzada desde un edificio y su cuerpo fue encontrado desnudo en los bajos. El profesor Richard Feynman dice: hoy en Cuba, ¿cómo ves tú el papel de la mujer en la lucha contra el coronavirus? Bueno, en Cuba se han empezado a tomar las medidas, quizás un poco tarde, porque en los primeros momentos el gobierno siguió alentando la entrada de turismo, cuando estábamos viendo lo que sucedía en Europa. Ya luego sí cerró las fronteras, ha tratado de facilitar o de pedir el aislamiento social, pero en Cuba es muy difícil el aislamiento social porque estamos hablando de comunidades donde el agua no llega todos los días,
donde es muy difícil salir y hacer una compra de alimentos para un par de semanas, porque en una parte de la población no tiene la capacidad económica para hacerlo, y otra parte de la población que quizás sí lo podría pagar, no tiene cómo llegar a no tiene cómo llegar a lugares abastecidos porque no existen lugares tan abastecidos en Cuba como para hacer este tipo de compras. Y la mujer, que en el caso de Cuba, como vimos en las estadísticas, son las principales cabezas de familia, y lo digo en el sentido de que son las que tienen que lidiar con todas las más esto, porque están recluidas en sus casas con las familias. En la ley, sino que era una práctica que se podía admitir gracias a la voluntad política del gobierno. Pues las mujeres pueden abortar en los primeros 3 meses de la gestación, bajo cualquier circunstancia, y para hacerlo de una manera en un estadio más avanzado del embarazo, tienen que ser que el feto tenga alguna malformación o que peligre la vida de la madre. Es como sucede. Y es un aborto, bueno, el sistema de salud cubano es gratuito y es público, entonces el aborto es seguro y es gratuito en Cuba. Que es un aliento cuando miras hacia la región y ves países donde las mujeres van incluso a la cárcel por un aborto espontáneo. En Cuba sí hay que reconocer que en este sentido se ha reconocido el derecho de la mujer sobre su cuerpo. Me preguntan que si van a planear alguna acción desde la sociedad civil para intentar tener una ley contra la violencia de género, aparte de la que ya se hizo en 2019. Bueno, de mi conocimiento es solo esta, y es muy reciente, fue apenas en noviembre, hace unos pocos meses. Y aunque exista ahora en Cuba una nueva iniciativa, no se va a poder llevar al marco legislativo porque ya se discutió cuál va a ser el marco legislativo en Cuba hasta el 2028. Es decir, que hasta el 2028 no hay ninguna posibilidad de que exista una ley de violencia contra la violencia de género, perdón. Así que por el momento no es viable en el país hasta el 2028. ¿Yo podré hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿Qué tal? Te saluda Mirta de Piura. En Perú, Buenas tardes, Mir. recién me he podido reincorporar por un poquito del tema de la demora del internet y estoy conectada y escuchando el tema de los alcances que puedes brindarnos muy interesantes sobre el tema de género ahí en Cuba. Y te quería preguntar si tienen algún proyecto o alguna política que hable sobre el tema del empoderamiento en niñas y adolescentes. Empoderamiento en niñas y adolescentes. No conozco ningún proyecto así. En Cuba los proyectos gubernamentales los gestiona en este sentido la Federación de Mujeres Cubanas, que es una organización oficial y es la única que que tiene el estatuto legal para hacerlo, porque hay una moratoria en la ley de asociaciones cubanas que dice que mientras haya una asociación que cubra una determinada área, por ejemplo, las demandas de las mujeres en Cuba, no puede existir otra. Y así ocurre con los demás sectores de la sociedad. No puede existir grupos independientes en ninguna área, y en el caso de las mujeres pasa esto. Cualquier propuesta debe ser canalizada y aprobada por el gobierno. La autonomía no se le permite este tipo de proyectos. Ay, mira, y dime, y la cuestión de los
de los feminicidios allá, cómo es las cifras, cómo está determinado ya en el aspecto legislativo. Bueno, sobre los feminicidios en Cuba no hay cifras oficiales. En Cuba no hay cifras oficiales sobre casi nada. El Estado no transparenta. Sobre los feminicidios específicamente hay una sola cifra que ha sido publicada y es la cifra de 2016, que se habla de que 50 mujeres cubanas fueron asesinadas en ese año, un promedio de 10 mujeres perdón, 50 mujeres al año, lo que hace como 10 mujeres a la semana. Pero ustedes sí tienen una ley, así como acá sobre el tema de feminicidio, o sea, sí hay una... No. En Cuba no está tipificado el feminicidio en el Código Penal. Y esta es una de las propuestas que las feministas, activistas, periodistas que hicieron la propuesta al Parlamento pedían que se tipificara los feminicidios, pero en Cuba no están tipificados. Es que hasta hace muy poco en Cuba el gobierno no reconocía que habían feminicidios. Hay declaraciones de hace unos pocos años de Mariela Castro, que es diputada al Parlamento y la directora del Centro de Educación Sexual, el CENESEX, que dijo públicamente en Europa, en una entrevista, que en Cuba las mujeres no eran asesinadas por cuestiones de género. Que es una manera de invisibilizar el problema, porque realmente sí existen los feminicidios en Cuba. Roldán, si estás en línea, ¿me podrías explicar un poco más tu pregunta para poder contestarte? Me dices si en Cuba están trabajando en la ley del cupo femenino. Entonces no entiendo la nomenclatura mucho que usas. Entonces te pido que si puedes me la expliques para, si tengo la información, brindártela. No, en Cuba los cargos en el Parlamento no tienen un problema de proporción. Bueno, le decía que es el segundo parlamento que más mujeres tiene en el mundo, tiene 53% de mujeres. No es un problema, solo que se queda a veces en el mero número y no llega a un alcance real. O sea, no hay que analizar cuántas mujeres están en el parlamento, sino qué poder real tienen estas mujeres. Porque en Cuba el parlamento tiene más mujeres que hombres, aún así la propuesta de ley de género no avanzó. En cuanto a los salarios, por ejemplo, en el sector estatal los salarios son iguales, no hay un techo cristal para las mujeres, en cuanto a que van a ganar lo mismo que ganan los hombres por hacer la misma actividad. Entonces sí se está viendo una diferencia en el sector privado, que es el sector de la economía más dinámico, rentable, y donde las mujeres o las personas en general pueden obtener ingresos que les permitan vivir, porque vivir en Cuba de un trabajo con el Estado a veces es más difícil, porque los salarios tienen una media de $30 al mes. En cambio, en el sector privado se gana un poco más. Y en el sector se está viendo que hay un empoderamiento diferente de las mujeres respecto a los hombres. Mientras los hombres son los dueños de los negocios, los que tienen la inversión o el capital. Para comenzar un negocio, las mujeres están en el sector de los servicios. Entonces eso hace que estén ganando mucho menos.
Me pregunto, Valentina, si esta discusión se da, por ejemplo, en universidades, sobre paridad en el sector privado. Bueno, yo terminé la universidad en el 2015. Han pasado casi 5 años, terminé en junio de 2015. En el momento que yo estudiaba no se daban mucho estas discusiones, sobre todo porque el sector privado apenas estaba emergiendo en el país, que comenzó después de las reformas que instaura Raúl Castro en el 2015. En el 2010, perdón, 2015, 2016 fueron como los mejores años. Ya después ha decaído el sector privado. Yo no lo recuerdo en la universidad, pero también me desligué de la universidad, no continué en, en- en el sector académico, sino que me dediqué más a trabajo en medios de prensa. Pero no, en la universidad este tipo de discusiones no estaban mucho en ese momento. Tengo entendido que ahora sí un poco más, pero se quedan en espacios cerrados, como en un aula universitaria o en un teatro universitario, pero no son temas que se debatan ampliamente en espacios públicos de con mayor connotación o con mayor audiencia. En cuanto a lo que me pregunto si los debates se dan en cuanto a la igualdad de género, les decía que esta encuesta que les comentaba es de 2016, pero no es hasta 2019 que se hace pública. En la encuesta pasó algo muy interesante o llamativo, que es que esta encuesta reflejaba que un 70% de la población cubana, más un 70%, está a favor del matrimonio igualitario. Y solo publicaron la encuesta o la hicieron accesible en la web después que ya había sido retirado el artículo 68 de la Constitución, que el cual pretendía cambiar el concepto de matrimonio y con ello que fuera posible el matrimonio igualitario en Cuba entre personas del mismo sexo. Y esta encuesta no fue publicada hasta 2019, entonces tener este tipo de debates en Cuba siempre se ha hecho desde la apreciación empírica, pero no podías hacerlo con base en estadísticas y cifras o encuestas porque no existían o no eran públicas. Me pregunto si en las acciones del gobierno se evidencia el enfoque de género. Bueno, en las acciones del gobierno en contra de los activistas, de las mujeres activistas y de las periodistas, sí se ve que están marcadas por el género, pero de una manera peyorativa, porque es lo que hablaba un poco en la presentación, de que utilizan que una mujer tenga hijos, que tenga un esposo para presionarla en este sentido, lo cual no ocurre con los hombres. A los hombres no les dicen que les van a retirar la custodia de sus hijos, como sí pasa con las mujeres. A las mujeres también las amenazan con las personas mayores de su familia que están a su cuidado, o son desnudadas en los interrogatorios, y que son elementos o técnicas de maneras de hostigar a las personas que no pasan con los hombres. El gobierno hace poco comenzó una campaña de publicidad, quien conoce cómo se dirige la publicidad en Cuba, no existe prácticamente la publicidad, es una campaña de bien público que trataba de visibilizar un poco las demandas o las problemáticas que tenían las mujeres en Cuba, pero se circunscribía al tema del acoso. El acoso callejero en Cuba es una de las problemáticas
más grotesca. Es muy difícil salir a la calle y que una mujer no sea asediada por casi todos los hombres que están alrededor de ella. Pero no es la única problemática. Yo trataba de resumir la mayoría de las problemáticas que tenemos las mujeres en Cuba. Y vemos, al ver que el gobierno utiliza esta campaña que se llama Evoluciona y la circunscribe solamente a la temática del acoso, invisibiliza los feminicidios, invisibiliza la opresión a las mujeres que son opositoras o que son periodistas. También invisibiliza las problemáticas de las trabajadoras sexuales. Te da una idea de qué problemas sí quiere el gobierno mostrar que hay en Cuba y cuáles no. Me pregunto si la información en Cuba siempre es sesgada. Bueno, los órganos o los medios que en Cuba son legales, que tienen derecho a existir, que no son reprimidos los periodistas y demás, son todos estatales, y que sean estatales significa no que sean públicos, sino que pertenecen al gobierno y que son dirigidos desde el partido. Y como son dirigidos del partido, nunca va a ser publicado en ellos ninguna información que pueda poner en tela de juicio alguna actitud o medida que haya tomado el gobierno. Todo esto que les estaba comentando se ha hecho desde organizaciones independientes que han tratado de agrupar la data, pero nunca van a ver nada de esto público en un medio oficial cubano. Por eso sí, la información en Cuba es sumamente sesgada. También hay que ver que en este sentido hay medios independientes cubanos desde los 90, al menos los que yo conozco, hubo una primera y segunda ola de medios que sí tratan de visibilizar un poco estos temas de lo que pueden, casi siempre basándose en testimonios, en información que recopilan en las redes sociales, pero nunca va a haber una data oficial como la mayoría de los países de América Latina, porque el gobierno no la hace disponible. Claudia, ¿te puedo hacer una pregunta más? Sí, claro. Eh, ¿Qué tipo de actividades trabajan las organizaciones allá que trabajan el tema de empoderamiento de mujeres, el tema de participación política? Imagino que colectivos, organizaciones civiles, igual que acá, ¿no? Que hacen algún tipo de actividades a favor de la población femenina y en Cuba. Es que en Cuba es ilegal hacer esto. En Cuba no se pueden asociar las mujeres, no pueden tener una organización, no pueden tomar espacios públicos. Todo esto que me estás planteando ocurre en América Latina, pero en Cuba es legal. En Cuba lo que más han podido hacer las activistas y feministas cubanas ha sido moverse en el espacio virtual, como pasó también con la comunidad LGTB. Pero la comunidad LGTB sí ha logrado pasar la barrera de lo virtual y llegar a escenarios físicos, que fue lo de la marcha. Y bueno, vimos que la marcha terminó con represión y personas detenidas y golpeadas. Las mujeres en Cuba no han podido asociarse de esta manera. Sí, en las redes vas a poder, si googleas, vas a poder encontrar esta legislación o este proyecto de ley que presentaron a la Asamblea, que ha sido como la propuesta que más se unieron personas después para firmarla, aunque tuvo una firma inicial de 40 líderes de opinión cubana de distintas esferas,
pero sí se sumaron muchas personas después. Y también el movimiento del Me Too cubano, o Yo Sí Te Creo, que inicia con las declaraciones de una cantante que muestra cómo había sido abusada por un emblemático director de una orquesta cubana. Y eso dio origen a lo que en Cuba llamaríamos como una especie de Me Too, pero todo se ha llevado en las redes sociales. Ahora mismo hay una campaña que se llama Yo Sí Te Creo en Cuba, que surge a raíz de lo que les contaba del inicio del Me Too, con las declaraciones de la cantante Adiós, es el nombre de esta mujer que fue acosada, que ahora en el contexto de la epidemia de la COVID ha pedido o ha establecido una línea de llamadas para que las mujeres que están siendo violentadas al interior de los hogares y que no pueden salir por el contexto actual, tengan un espacio seguro para comentar lo que están viviendo, para solicitar ayuda. Es de las alternativas que te puedo comentar, pero como te decía, todas están en el espacio virtual mayormente. Gracias por el dato. Gracias a ti. No sé si tenga alguien más alguna otra pregunta. Ok, yo te espero que haya sido esclarecedor o al menos que le haya dado ciertas directrices. ¿Cuál es la situación hoy de las mujeres y las personas LGTB en Cuba, estas dos comunidades vulnerables y en cierto punto también reprimidas, ya sea desde la sociedad o por el gobierno? Y que le haya sido un poco útil la charla y el tiempo empleado hoy. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes por estar en línea.